Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan para ver esta clase o este estudio bíblico que tenemos en este día. Mi nombre es Mileida Méndez y pertenezco a la Iglesia Pentecostal Rehoboth de Staten Island, y le damos gracias a mis pastores Miguel y Soraya Cantó por la confianza que han depositado en mí para traer este estudio en este día. Le damos gracias al Señor también porque sin Él, ¿verdad? Primeramente le damos gracias al Señor porque sin Él nada podríamos hacer. Y vamos a comenzar primeramente a presentarnos delante del Señor en oración. Amén, acompáñenme. Señor amado, Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos concedes, Dios eterno, de poder reunirnos nuevamente, Señor, para estudiar tu bendita palabra a través de estos medios, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu poder y tu presencia, Señor, se mueva en medio nuestro, Dios, que de parte tuya recibamos la sabiduría, la revelación de tu palabra, Padre, para poder, Señor, presentarle, compartirla, Señor, en este día, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, que todo lo que tenemos viene de parte tuya, Señor. Bendice mis hermanos, los amigos, Señor, que se allegan, Padre Celestial, los familiares, para escuchar tu bendita palabra, oh Dios. Sabemos, Señor, que tu palabra siempre cumplirá el propósito por la cual tú la envías, mi Dios. Y te pedimos que seas tú, Señor, depositando esa semilla de tu palabra en nuestros corazones, Padre, para que podamos, Señor, recibirla, Padre, para que podamos, Señor, entenderla, para que podamos, Señor, practicarla, mi Dios amado, para que podamos, Señor, compartirla. Te damos gracias por tu bendita palabra. Háblanos, Espíritu Santo, en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos, ¿verdad? Bajo nuestro tema trimestral, Apocalipsis, una revelación para hoy. Estamos en nuestro estudio bíblico 25. Ya casi llegamos al final de esta lección, ¿verdad? Que hemos estado estudiando. De estas lecciones nos resta una más bajo este tema. Y el título de nuestro estudio bíblico para hoy es El reinado de Cristo por 1000 años. El reinado de Cristo por 1000 años. Y vamos a estar estudiando en varios pasajes de las Escrituras. Esa base bíblica se encuentra en el libro de Daniel 2, del 34 al 45. También en Apocalipsis 20, del 1 al 6, e Isaías 65, 17 al 25. Y estos tres pasajes son la base bíblica, pero tenemos muchos otros versículos que ver en este estudio. Nuestro pensamiento central: reinar con Cristo en la tierra paradisiaca del milenio será uno de los privilegios más sublimes de todos los que acepten la soberanía de Cristo Jesús. Amén. Y nuestro texto áureo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso se encuentra en Apocalipsis 26. Y los objetivos que queremos alcanzar en esta noche a través de nuestro estudio es: número 1, relacionar las profecías de toda la Biblia referente al milenio. Número 2, encontrar fortaleza y esperanza por medio de la verdad bíblica del milenio. Y número 3, participar del clamor de los redimidos por la pronta llegada del reino de Dios. La enseñanza que queremos alcanzar es el tema del reino milenial de Cristo. No solo se encuentra en el Nuevo Testamento, sino a través de toda la Biblia, y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, a través de nuestro estudio en esta noche. Y como hemos hablado, ¿verdad?, llegando ya que estamos acercándonos al final de nuestros estudios,
bajo este tema trimestral, Apocalipsis, una revelación para hoy, ¿verdad? Y como hemos dicho en otras clases, pareciera, ¿verdad?, que hay momentos tan difíciles que no podemos entender, pero el reinado de Cristo por 1000 años, de nuevo reitera lo que hemos tratado de estar explicando, que el libro de Apocalipsis es una revelación para hoy y es un mensaje de esperanza. Amén. Y vamos a ir ahora ya a nuestra clase. Vamos a comenzar leyendo nuestra introducción. El milenio es un tema inspirador para los cristianos, pero a la vez es uno de los más discutidos y controversiales entre los estudios de la Biblia. En Apocalipsis 20, del 1 al 7, la expresión 1000 años aparece 6 veces. Y aunque este es el único pasaje en el cual se encuentra dicha expresión, el concepto de esta doctrina se enseña con abundante información en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a estar viendo, esas escrituras, como dijimos anteriormente, que vamos a ver es 1 Samuel 2:10, el Salmo 2, e Isaías 65 y Daniel 2. Y estas son solamente algunas de las que vamos a ver, porque hay muchas otras pasajes bíblicos que nos hablan del milenio o del reinado de Cristo, ¿verdad? Por 1000 años. La palabra milenio es la traducción de la frase griega kiliaete, anotada por Juan 6 veces en Apocalipsis 20 del 1 al 7. Por eso algunos se refieren a los milenaristas como kilianistas, del nombre kiliasmos. El término milenio viene de dos palabras latinas, mille annus. El primero en formular los conceptos milenaristas fue Ireneo, quien fue obispo de Lyon en Francia de los años 125 al 200, quien fue un discípulo de Policarpo de Esmirna, y este a su vez fue discípulo de Juan, el autor del Apocalipsis, del libro que hemos estado estudiando. Este teólogo del segundo siglo, quien le dio forma a la expresión, a la doctrina del milenio. O sea, estamos hablando aquí de Policarpo. Los teólogos occidentales del segundo y tercer siglo, cuyo estilo de interpretación eran literalistas, fueron defensores de la doctrina milenarista. El amilenarismo, repito la palabra, amilenarismo, es la teoría que niega el milenio. Nació en la escuela de Alejandría. Los seguidores de esta escuela, Clemente, Orígenes y Agustín, fueron los primeros amileranistas de los siglos 2 al 4. Debido a su estilo alegórico y espiritualista de interpretar las escrituras, estos enseñaron que el reino de Dios es espiritual y que ya está en vigencia en los corazones de los cristianos. Así fue como la Iglesia Católica y también los reformados, optaron por una postura contraria al milenio. Otros niegan el milenio por la importancia que esta profecía le da a los judíos como pueblo de Dios cuando Israel sea restaurado. Pero eso es lo que enseñan las escrituras, ¿verdad? Que Israel será restaurado. Amén. Vamos entonces ahora a entrar al desarrollo de nuestro estudio. Y vamos a entrar a nuestro punto número 1, profecías del milenio en las escrituras. Y aquí vamos a estar viendo el punto A. Dice, Ana y David profetizaron del ungido de Jehová. Primero vamos a ver, ¿verdad?, que el término milenio que encontramos en Apocalipsis, como dice aquí,
de los versículos 21 al 7, 6 veces. En este capítulo 20 dice que aunque no aparece el término milenio en las otras escrituras, que solamente lo vemos aquí, dice que sin embargo es un tema bien fundamentado en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con la profecía de Ana. Esa es la primera profecía que vamos a ver en esta noche. Vamos a ir a 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10, que ahí encontramos en el capítulo 2, es el cántico de Ana. Y vamos a leer el versículo 10. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Verdad? Entonces encontramos en estos pasajes donde se habla de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, como el Rey y ungido de Jehová. Dice 4 declaraciones que vamos a ver en este versículo de Ana. Dice número 1, dice que anuncia la liberación de su pueblo al decir que Jehová quebrantará a sus adversarios. Número 2 dice que nos habla de un dominio universal. Cuando dice que Jehová juzgará los confines de la tierra. Número 3, designa al representante de Dios cuando declara que dará poder a su rey. Y número 4, da el nombre oficial de Cristo cuando declara que cuando anuncia que el Padre exaltará el poder de su ungido. Y sabemos que la palabra ungido en el hebreo es Mashiach, o sea, Mesías. Lo que vemos aquí no solo es una predicción, dice los que ven aquí, hay algunas personas que dicen que esto es solamente una predicción de los reyes de Israel, ¿verdad? Pero dice aquí que hay otras implicaciones también que son aún más trascendentales que inspiraron esta oración. No solamente están hablando del reino del rey David, ¿verdad? Porque eso es lo que muchos piensan, que aquí están hablando del reinado de David, pero no solamente de él. Es un reino, como ya vemos, trascendental que va más allá del reino de David. Dice también otro anuncio claro que vamos a ver aquí, dice del mesianazgo de Jesucristo y su reino en este mundo. Lo vamos a ver también en el Salmo 2. Vamos a ver, el Salmo 2 es un salmo mesiánico y de acuerdo a la Biblia, a la versión que usted tenga, algunos le ponen un título donde se le titula el reino del ungido de Jehová. De nuevo, del ungido del Mesías, ¿verdad? De Jehová. Entonces vemos que este salmo es otro salmo mesiánico. Es un salmo de David en el cual probablemente dice que está basado en una ocasión histórica, pero vamos a ver que como la coronación de uno de los reyes davídicos. Pero las crisis cósmicas que se dan en él van más allá de un evento nacional. El versículo 7. Vamos a leer, antes de continuar, vamos a leer, vamos a tomar un momento para leer este Salmo 2, rapidito, usted búsquelo allá, ¿verdad? Porque no aparece en nuestro expositor Senda de Vida, pero búsquelo conmigo y yo lo voy a leer rápidamente. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú.
y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Entonces, dice aquí que en el versículo 7 que hemos visto aquí, que lo voy a leer una vez más, el versículo 7 de ese Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese mismo versículo se cita en Hechos 13:33. Vamos para allá a leerlo rapidito. Dice así: la cual Dios nos ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto lo vimos, ¿verdad?, en uno de los mensajes, en el libro de los Hechos, donde se cita este versículo 7. No solamente ahí se cita, sino también en Romanos 1:4. Vayamos para allá. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Entonces también nos dice que en Hebreos 1:5, entonces aquí vemos que en relación, aquí se cita el Salmo en relación con la resurrección de Cristo. Pero también nos dice que en Hebreos 1:5 y 5:5 se interpreta como su encarnación y unción para el sacerdocio divino. Vamos a leer esas dos citas. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5 nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Vayamos ahora a Hebreos 5:5. Nos dice: por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Entonces aquí vemos los versículos, ¿verdad?, que acabamos de leer, que nos presenta a Jesús como, como al Cristo, al Mesías, al ungido, pero ahora en su encarnación y unción como sacerdocio divino. Y hay tantas escrituras, ¿verdad?, que conocemos, otras escrituras que nos habla que Él es el sacerdote que intercede por nosotros, ¿verdad?, allá para el libro de Hebreos, pero no nos daría el tiempo para citar todas estas escrituras. Entonces, en los versículos 8 y 9 del Salmo 2, vamos a volver allá y vamos a leer lo que nos dice. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, en estos versículos nos está hablando del gobierno mundial de Cristo, que es corroborado ahora en el libro de Apocalipsis, que ya hemos estudiado en uno de esos pasajes, es en Apocalipsis 2:27 y 12:5, ¿verdad? Que fueron pasajes que ya hemos estudiado. Así que en el canto de David, que acabamos de leer aquí en este Salmo 2, dice que se celebra
el triunfo final de Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, para gobernar a su pueblo y al mundo entero. Y por fin se va a cumplir esto en el milenio, ¿verdad? Lo que la iglesia, el pueblo de Israel tanto ha estado anhelando desde los tiempos antiguos, como vimos en el tiempo del Antiguo Testamento. Aún los discípulos esperaban y anhelaban, lo hemos estudiado en otras clases, que él iba, o pensaban que quizás él iba a reinar en el tiempo de su primera venida. Entonces, al no ver su reinado, por eso muchos no creyeron en él y especialmente el pueblo judío. Pero ahora por fin vamos a ver que estas profecías tendrán su cumplimiento en su reino milenial, que es lo que estamos estudiando en esta noche. Vamos ahora a nuestro punto B. Daniel e Isaías describieron el gobierno y paraíso milenial. Para esto ahora nos vamos a ir al libro de Isaías, que es un libro muy profético. Sabemos que en el libro de Isaías, ¿verdad? Hay muchas profecías del milenio. También la hay en otros libros, pero en esta noche, como le dije, solamente vamos a concentrarnos en estas escrituras. Vamos a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 19. Perdón, el libro de Isaías capítulo 65, versículos 19 al 25, es que vamos a estar viendo. También aquí vamos a ver el libro de Daniel. Más adelante entraremos a esos otros versículos más adelante. Pero por ahora vamos a entrar. Dice, en el sueño de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, capítulo 2, el rey vio que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Vamos a leer esa escritura un momento, ¿verdad? En el libro de Daniel, capítulo 2. Y en esta noche, hermanos, yo espero que usted tenga su Biblia bien abierta, ¿verdad? Porque tenemos varios versículos que leer. Pero de nada valdría que yo le diera los versículos si no los leemos, porque necesitamos, ¿verdad?, leerlos para poder comprender. Vamos allá. Capítulo 2 de Daniel, vamos a estar en el versículo 34. Sabemos que el capítulo 2 de Daniel es el capítulo donde Daniel interpreta el sueño que tiene el rey Nabucodonosor, que no tenemos tiempo para entrar en todo el detalle, pero usted lo puede leer en su hogar. Vamos, dice el 2:34, dice: estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Más la piedra fue hecha, y dice, continuamos con el 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió en la imagen se hizo un gran monte que se llenó de toda la tierra. Vamos a leer seguido en el libro de Daniel 2. Quiero leer seguido hasta el versículo 45 y después entramos a Isaías, porque vamos a ver cómo estas profecías tienen que ver con lo que queremos decir ahora.
Dice, estoy en el versículo 35 del libro de Daniel, capítulo 2. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. No se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Entonces, en esta profecía, ¿verdad?, que acabamos de leer, que se le da al rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que cada una de esas partes de esa estatua que él veía representaba reinos, ¿verdad?, que fueron cayendo, y no tenemos tiempo para entrar ahora en toda esa explicación, pero sí vamos a ver que al final se le habla del reino milenial, y es el último, el reino de Cristo que se está hablando aquí, el cual será permanente y para siempre, dice. Dice el profeta, le da al rey la interpretación correcta, ¿verdad? Que dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aquí está comunicando el levantamiento del reino milenial de su Hijo, el cual se establecerá después de que el Cordero destruya la conflagración internacional en el valle de Armagedón. Y esto lo vimos un poquito más explicado en varias clases anteriores, incluyendo la pasada. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver en el libro del profeta Isaías, que también tuvo una visión del paraíso milenial, donde se disfrutará allí una vida paradisiaca. Dice que habrá alegría, paz, longevidad, pureza espiritual y ética, vivienda para todos, abundante agricultura. Pero vamos a ver, vamos allá a leer esos pasajes. Y yo quiero comenzar
Si usted tiene su expositor, sabe que ahí comienza con Isaías 65:19, pero yo quiero comenzar desde el 17. Así que vamos a Isaías ahora sí, capítulo 65, 17 al 25. Era necesario que poniéramos primero esa base de Daniel, donde se habla y se profetizaba que iban a haber otros reinos en la tierra, que ya, ¿verdad? Esos reinos, como vimos, esos reyes, si usted va y estudia esa parte, que no es la clase que vamos hoy, de esos reinos, todos tuvieron su cumplimiento, pero ahora nos está hablando el reino que estamos esperando, y es el reino milenial de Cristo, que es el único reino que será permanente. Vamos allá. Isaías 65, del versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos y también sus descendientes. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey y el polvo. Será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrán mal en todo mi santo monte. Jehová lo ha dicho. Amén. Qué preciosa descripción tenemos aquí del reino milenial, que nos dice que será un reino paradisiaco. Volveremos como a vivir en un paraíso. Entonces, aquí nos dicen, ¿verdad? Ya vimos en el versículo 22 que habrá, como dijimos ahí, habrá alegría, habrá paz, habrá longevidad, habrá pureza espiritual y ética. Viviendo para todos, y dice que la agricultura será abundante. Entonces dice el versículo 24 que no trabajarán en vano. Dice, no trabajarán en vano. No, perdón, dice, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Otra virtud o cualidad o característica del reino milenial es también que nos dice aquí que vamos a clamar y habrá una respuesta inmediata, porque recuerde que quien está reinando ahora es el mismo Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que habrá amor y cuidado hacia los animales. No habrá, ¿verdad? Como los animales hoy en día, que tenemos animales salvajes, que, ¿verdad? En este tiempo será diferente, que habrá cuidado para ellos. En el versículo 25 dice que habrá en el versículo dice amor y cuidado hacia los animales, perdón. En el 25, y muchas bendiciones más. Vamos a ver, dice
el 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal. El ser humano y los animales podrán habitar juntos. Qué reino tan hermoso, ¿verdad? Nos presenta aquí. Y tantas otras bendiciones que no pudiéramos enumerarlas todas en esta noche. También vamos a ver que Jesús habló de su reino. Vamos allá y de lo que al versículo al libro de Mateos, capítulo 8, versículo 11, donde se nos va a estar hablando del reino, que Jesús habló de su reino. Vamos allá. Mateo 8:11 nos dice así: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces se nos dice aquí, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí nos dice que Jesús habló de su reino con los santos como algo que sucederá en el futuro en forma real, o sea que no es solamente algo espiritual, como muchos quieren decir que este reino milenial es espiritual. También dice que él agregó: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y eso lo vemos en Mateo 19:28. También nos dice que Pablo profetizó alguna participación de la iglesia con Cristo en el reino. Y eso se encuentra en 1 Corintios 6:2. Vamos para allá. 1 Corintios 6:2 y 3. Vamos a leer. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Amén. Entonces, aquí también Pablo se nos habla, ¿verdad? Dice aquí en este capítulo que él habló o profetizó de cómo también, ¿verdad?, la iglesia de Cristo iba también a reinar con él en el reino milenial. Pero dice que la cita que más luz arroja sobre este tema es Apocalipsis 24. Y ahora volvemos a Apocalipsis 24, que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Y vamos a entrar un poquito más adelante ahora en ese versículo. Entonces, ahora vamos a pasar ahora a nuestro punto número 2. Hechos necesarios para establecer el reino milenial. Ahora sí vamos a entrar al libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículos 1 al 6. Lo primero que vamos a estar hablando, el punto A, es el encarcelamiento de Satanás por 1000 años. Vamos a ir a leer Apocalipsis 20, vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró,
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que la Biblia nos habla de 4 derrotas o desalojos de Satanás, ¿verdad? Que vamos a ver viendo algunos pasajes de las Escrituras. El primer desalojo que nos habla es se registra en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leerlo. Isaías 14, 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Y si vamos en ese mismo capítulo, ¿verdad? Antes, vamos a ver, yo solamente leí el versículo que está ahí, el versículo 15, pero si vamos un poquito antes, se nos habla, ¿verdad? De cómo Satanás, ¿verdad? Fue desalojado del cielo. Es ahí como se le habla. Comenzamos a leer, dice, desde el versículo 12. Vamos a leerlo y así. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derivado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Y en ese capítulo 14, usted, ¿verdad?, puede leerlo en su hogar. Va a ver toda la profecía que se habla ahí, o de cómo fue el desalojo de Satanás, pero es ahí, ¿verdad?, donde vemos su primer desalojo en el libro de Isaías, capítulo 14, 15, capítulo 14, pero también lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vayamos allá. En el capítulo de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, nos dice: a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Ahí también, si usted desea, puede leer en ese capítulo 28 del libro de Ezequiel, que nos habla más adelante, lo describe tan clarito ahí, ¿verdad? Cómo él mismo empieza a hablar de cómo Satanás, ¿verdad?, era antes y después cuando en esa caída. Pero no nos daría el tiempo para entrar en todo eso, pero sí usted lo puede leer en su hogar, ese libro de Ezequiel, capítulo 28. Entonces vemos que la segunda derrota o desalojo de Satanás tendrá lugar cuando Miguel y sus ángeles lo saquen a las regiones celestes y lo arrojen a la tierra. Y eso lo vimos en una clase pasada en Apocalipsis capítulo 12. Yo solamente le voy a leer rapidito del versículo 7 al 9 para refrescarle la memoria. Dice: entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, ese gran desalojo. Dice: el tercer desalojo de Satanás será cuando se cumpla esta profecía que estamos leyendo ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 3. Y dices que será atado y encerrado en el abismo por 1000 años.
Ese es el tercero. Y el cuarto desalojo de Satanás será su última derrota, que se verificará después del milenio, cuando sea echado al lado de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y eso se encuentra en este mismo capítulo 20 de Apocalipsis, pero ahora en el versículo 10, que lo voy a leer rápidamente, pero que no vamos a estar cubriendo en esta noche. Dice el 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ya con estos pasajes hemos visto los 4 desalojos de Satanás, ¿verdad? Vemos aquí que dice que el ángel dice que se prendió al dragón y la serpiente antigua, aquí nos habla, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. Eso no nos dice en el 20, versículo 3 que leímos. Aquí lo primero que vamos a notar es que se le dan 2 títulos, dice aquí, peculiares en las escrituras. Número 1 es el título apocalíptico, que se le conoce como dragón, y el segundo es el título histórico, que le conocemos como la serpiente antigua. O sea, uno se refiere al tiempo apocalíptico que vemos en el libro de Apocalipsis y Revelación, y el otro, la serpiente antigua, como le vemos a partir del libro de Génesis, verán, en la caída, en el capítulo 3 del libro de Génesis, donde se presenta como una serpiente y vemos la caída, ¿verdad?, de Adán, el primer hombre, ¿verdad?, en el tiempo de la creación. Dice que también en el Apocalipsis 12:13 se le menciona como el dragón escarlata. El ángel dice: con gran autoridad de parte de Dios, con la llave del abismo en la mano, descenderá del cielo, atará al dragón, lo quitará de la tierra, donde habrá estado actuando personalmente por 3 años y medio, y lo devolverá al abismo. Eso fue lo que vimos allá en otra clase, Apocalipsis 12:13. Pero ahora dice: atado y prisionero, para que no estorbe a las naciones en el desarrollo del glorioso reino milenial de Cristo Jesús con sus santos. En otros versículos, ¿verdad?, donde leímos allá, estuvo atado un tiempo, pero ahora para el reino milenial, antes de comience el reino milenial, dice que lo primero que se hará será que será atado. Vamos a leer, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Sabemos que la llave, ¿verdad?, dice aquí que representa autoridad. Dice que se le dio autoridad, dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y se lo arrojó al abismo, o sea que se le quitó todo poder, está encerrado por 1000 años. Dice que después de un poco de tiempo será desatado, pero todavía no. Durante este tiempo del milenio él está atado para que no pueda hacer daño en la tierra y para que se cumpla el reino milenial de Cristo. Entonces ahora queremos ir al punto número B, la resurrección y reino de los santos por 1000 años. Vamos a leer ahora de los versículos 4 al 6. Y dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, como hemos estado o leímos en la introducción, ¿verdad? Sabemos que el tema del milenio es un tema tan fascinante, pero también tan controversial, y diferentes teólogos, ¿verdad? Tienen diferentes opiniones. En nuestro estudio sabemos que está basado en el libro Senda de Vida, ¿verdad? Es el expositor bíblico que está basado en nuestro estudio, y vamos a decir cuáles son las diferentes opiniones, ¿verdad? Que tienen algunos teólogos, y también vamos a decir cuál es la opinión, ¿verdad? De acuerdo al estudio que estamos hoy, que vamos a leer hoy. Pero hermano, como siempre decimos, ¿verdad? Yo digo que cada cabeza es un mundo y cada quien trata de interpretarlo, ¿verdad? Conforme a lo que cada cual piensa, porque es tanta información y no toda la información es clara, no tenemos todos los detalles, pero ese es el punto de vista que vamos a estar compartiendo los diferentes puntos de vista, y también de acuerdo al estudio que estamos estudiando hoy. Pero sabemos que cada quien, usted, ¿verdad? Ore, que el Señor, el Espíritu Santo, nos dé, ¿verdad? Nos dirija. Puede ser aún entre nosotros aquí, cada quien puede variar con su interpretación, pero quería exponer esto antes de entrar, ¿verdad? A esta parte. Dice, ¿quiénes se sentarán sobre los tronos con facultad de juzgar? Y las varias sugerencias que vamos a ver, dicen unos que serán los mártires resucitados. Otros dicen que serán los judíos que hayan recibido a Cristo como su Mesías a través del proceso de la tribulación. Otros dicen que serán todos los redimidos. Otros dicen que serán los 12 apóstoles, como lo prometió Jesús en Mateo 19:28, que leímos primeramente. Entonces aquí un punto que se nos habla es que dice que cuando se comentó en otra clase que estuvimos en el capítulo 12 de Apocalipsis, se propuso que la mujer que veíamos en ese capítulo 12 de Apocalipsis simbolizaba al pueblo de Israel y al hijo varón, a los 144,000 sellados. Entonces, de acuerdo a esta clase, siguiendo esa línea de pensamiento, se nos dice que los que recibieron facultad de juzgar, cuando dice aquí, se está aludiendo a esos siervos de Dios escogidos de entre las 12 tribus de Israel y que fueron sellados al principio de la tribulación. Y eso lo vimos en el capítulo 7 del 1 al 8, que no vamos a volver a leer esas escrituras porque ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Dice que estos serán los que dicen que rijan con vara de hierro a todas las naciones, según se dice allá en el capítulo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Dice que no obstante, mientras llega el momento de reinar, estos 144,000 son arrebatados para Dios y para su trono a la mitad de la tribulación. Y así es como volvemos a verlos más adelante en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1, acompañando al Cordero en el monte de Sión. Y no entramos en mucho detalle porque, como dije, ya hemos cubierto estas clases en clases, esos versículos, perdón, en clases pasadas. Pero ahora, donde estamos, en Apocalipsis 24, estos siervos selectos vienen con Jesús junto con los ángeles, con los redimidos de todas las edades y todos los santos del Altísimo, según vemos en el capítulo de Daniel, capítulo 7, versículo 22 y 23, y eso sí lo quiero leer un momento. Vayamos allá al libro de Daniel 7, 22 y 23, y dice: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo
y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, dice que para asumir posiciones de autoridad, como se les ha prometido aquí, ¿verdad? En ese versículo que acabamos de leer en el libro de Daniel. Esto no quiere decir, ¿verdad? Y se nos dice un punto aquí, que aunque se menciona aquí, o el autor del estudio bíblico nos dice que los que vendrán, ¿verdad? Los que se sentarán sobre los tronos a juzgar, de acuerdo a la opinión de él, serán los israelitas que fueron redimidos, ¿verdad? No quiere decir que los santos o la iglesia de Cristo no va a estar reinando también con el Señor, como nos dice Pablo en 1 Corintios 6, 2. Vamos a leer allá. 1 Corintios 6, vamos a leer, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y 3. Y dice aquí: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Entonces aquí no sabéis, ¿verdad?, que hemos de juzgar a los ángeles. Aquí también se nos habla, ¿verdad?, que como dijimos anteriormente, que sí, la iglesia también va a reinar y también la iglesia va a tener su rol cuando también se haga el juicio. Amén. Entonces dice: ¿qué pasará con los decapitados por el testimonio de Jesús? Esta es otra pregunta que se nos hace en el estudio bíblico. Entonces dice que esto sí se presenta bastante claro en este pasaje. Dice que la resurrección de estos será un hecho premilenial. Estos mártires de la primera mitad que preguntaban, ¿verdad? Allá en el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 10, lo vimos en otra lección, dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No sé si recuerdan, estos eran los que estaban allá, ¿verdad?, debajo del altar, y clamaban en el capítulo 6. Y dice que en respuesta a su clamor se les dice que esperen hasta que se complete el número de los que han de morir como ellos. Eso lo vimos en el capítulo 6, versículo 11. Dice: cuando se complete dicho número, con los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, como lo vemos aquí en el versículo 4 del capítulo 20, todos recibirán la recompensa que el Señor le ha prometido. Dice: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, también vamos a ver que la primera resurrección es un proceso de varias etapas. Vamos a ver. Dice, el apóstol Pablo se refiere a la resurrección para vida eterna como un proceso vivificador en el cual se registran varias resurrecciones. Vamos a ver ahora en Primera de Corintios 15, 22 al 24. Vamos allá porque es una escritura muy importante. Dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como Redentor, seremos vivificados. Aleluya, gloria al Señor. Pero cada uno en su debido
orden, porque sabemos, hermano, que Dios es un Dios de orden y ciertamente aún en el tiempo de la resurrección todo seguirá un orden como todo lo que Él ha creado de acuerdo a su diseño. Dice, las primicias, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿verdad? El primero que la resurrección primera de Cristo, que Él fue la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida, ¿verdad? Sabemos que cuando el Señor venga, que la iglesia sea arrebatada, habrá una resurrección ahí también, ¿verdad? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Entonces dice que es lo que se denomina en Apocalipsis, se denomina aquí, que lo vimos en Apocalipsis 26. La bienaventurada, vamos a leer ese versículo de nuevo, 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces dice aquí, otra cosa que vamos a ver qué sucederá, otra pregunta que se nos hace aquí, ¿verdad? Dice, ¿qué le sucederá a los otros muertos que no resuciten? De acuerdo con esta profecía, los otros muertos, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es otra indicación de la realidad del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Durante este largo periodo, dice, los no salvos de todas las épocas de la historia, desde la creación del mundo hasta el final del reino del Mesías, tendrán que esperar. Sus espíritus seguirán en un lugar abismal de los espíritus condenados, conocido en la Biblia como infierno, y sus restos físicos permanecerán en la tierra o en el mar. Todavía no es la resurrección de los no salvados. Y por eso nos dice, bienaventurados, ¿verdad? Los que toman parte, o sea, los salvados en la primera resurrección. Porque ya en esa segunda resurrección será la resurrección que conocemos para condenación. Ya esto después del milenio, ¿verdad? Que eso es más adelante. Vamos ahora a nuestro punto número 3. Bendiciones paradisíacas del reino milenial. Y volvemos ahora al libro de Isaías, capítulo 17, versículos 17 al 25. Dice, Apocalipsis 20 nos describe de manera detallada la vida de los humanos en el reino milenial. Dice que Apocalipsis 20 no describe de manera detallada la vida de los humanos en el reino milenial. Juan solo se enfocó en el dato de que reinaremos en la tierra con Cristo 1000 años, pero los redimidos reinarán con Cristo con cuerpo espiritual. Vamos a ver, sabemos que la iglesia trasladada estará compuesta, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia trasladada, hablamos de aquellos, ¿verdad? Que en la primera venida del Señor, que es al sonar de la trompeta, cuando sean levantados. Dice, sabemos que la iglesia trasladada estará compuesta por santos resucitados, ¿verdad? Como vimos en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Los que hayamos quedado seremos arrebatados o levantados juntamente con Él. Entonces sabemos que los que estén vivos y seamos levantados será con un cuerpo transformado. Dice, junto con los que hayan sido transformados en el momento del arrebatamiento. Estos son los santos que vendrán con el Señor. Vamos a leer eso nuevamente una vez más. Sabemos que la iglesia trasladada estará compuesta por santos resucitados
junto con los que hayan sido transformados en el momento del arrebatamiento. Estos son los santos que vendrán con el Señor junto con los ángeles ahora en su segunda venida, que vemos también que se nos habla de esto en Mateo 25:31. También estarán los que resuciten en el momento de la segunda venida del Señor, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que fue los que hablamos primero, los que clamaban al Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, todos los de la primera resurrección, de acuerdo al capítulo 20 y versículo 5. Los cuales serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, como nos dice el versículo 6. Todos estos habrán pasado por las experiencias de la muerte y la resurrección o la transformación, por lo tanto, poseerán un cuerpo espiritual, como nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 44. Que lo vamos a leer aquí un momentito. Dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Y ahí, ¿verdad? Si quiere puede leer un poco más. Si se quiere ir directo usted a leer, pero el tiempo no nos alcanza ahora. Pero sí nos dice que vamos a tener un cuerpo espiritual. Se siembra en un cuerpo, ¿verdad? Dice animal porque nuestro cuerpo, nuestra carne, cuando muramos, ¿verdad? Somos polvo, volvemos al polvo, pero cuando resucitemos o seamos transformados, será con un cuerpo espiritual. Por otro lado, otro punto que vamos a ver aquí dice, estamos hablando, ¿verdad? Que no se nos olvide el punto A, bendiciones de carácter moral y espiritual en el milenio. Otro de los puntos que vemos dice que por otro lado sabemos por las escrituras que durante el milenio vivirán y servirán a Jesús los que lo hayan aceptado como Mesías y Rey. Entre ellos estarán los judíos como nación, los gentiles salvos que no hayan muerto durante la tribulación y las naciones sometidas al gobierno de Cristo bajo Israel. Todos estos van a participar de la vida milenial en esta tierra con un cuerpo natural, porque ellos no han muerto, son los que están en el milenio, ¿verdad? Que no han muerto. También dice que en Isaías capítulo 2 y 65 encontramos mucha información en cuanto al estilo de vida durante el milenio, que ahora no podemos entrar pero en todos sus detalles, pero se nos dice que el pueblo de Israel por fin se convertirá en fuente de evangelización para todas las naciones. Y eso lo vemos en Isaías 2, versículo 2 y 3. Vamos un momentito a leerlo. Isaías 2, versículo 2 y 3. Dice: acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Otro punto que vamos a ver aquí es que dice que el pueblo de Dios será cabeza de las naciones, porque vivirá para gobernar al mundo bajo su Mesías. Eso lo vemos en Isaías 2, versículo 4. Nos dice: él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. Será un tiempo de paz donde no habrá guerra, sino el anuncio y la
y proclamación de la salvación durante este reino milenial de Cristo. Dice, Dios finalmente se sentirá totalmente complacido con su pueblo. Y aquí vamos a Isaías 65, versículo 19. Dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dice también, habrá paz en Jerusalén, en Israel y en el resto de la tierra. Se anuncia que nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Qué hermosa la palabra de Dios. Será un tiempo donde no habrá más llanto, donde dice que no habrá lloro, ni voz de clamor, ¿verdad? En ese tiempo. Esa era lo que vimos ahí, fueron las bendiciones de carácter moral y espiritual. Y ahora las bendiciones de carácter físico y material. Dice que en el paraíso milenial, ahora estamos en Isaías, de los versículos, Isaías capítulo 65, de los versículos 20 al 25. Volvemos allá al libro de Isaías, capítulo 65. Y aquí nos dice, en el paraíso milenial se disfrutará de salud y seguridad. Vamos a leerlo rapidito, del 20 en el capítulo, versículo 20. Dice, que lo leímos anteriormente, lo vamos a leer para refrescar nuestra memoria. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces lo que vemos aquí es que es un paraíso milenial, se disfrutará de salud y seguridad. También nos dice que en la vida milenial predominará una atmósfera de pureza espiritual, con raras excepciones. El pecador de 100 años será maldito. Entonces aquí vemos la absoluta seguridad de la que se disfrutará en la vida milenial. Se le describe con las palabras de Isaías 65, 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellos. Qué hermoso, hermano, lo que le vamos primeramente. Primero vemos que va a haber paz, que va a haber gozo, que va a haber alegría, que no habrá llanto, luego que va a haber longevidad, donde la gente vivirá muchos años, ¿verdad? No van a estar enfermos, como excepto, dice, ¿verdad? Si hay alguna excepción, pero dice que va a haber longevidad. Dice que el niño que morirá de 100 años, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces nos trae también una bendición de prosperidad, donde dice que edificarán casas y morarán en ellas, y que habrá mucho fruto. Y el versículo 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no como ahora, ¿verdad? Que a veces uno trabaja y se le va todo, y que hay tantas, hablamos de las pestilencias y todo. Ese será un tiempo excepcional. Gloria a Dios. Dice, hay una maravillosa promesa que supera las bendiciones que actualmente disfrutamos a los que clamamos a Dios en oración. Antes que clame, responderé yo. Amén. El Señor estará presto para responder cuando clamemos. Dice que será durante el milenio, que eso será durante el milenio y por la eternidad. Morará el Señor con su pueblo de manera física y permanente. También vemos que en el reino animal también será restaurado la atmósfera del paraíso, como lo leemos en el versículo 25, donde decían que los animales ya no serán salvajes, serán restaurados.
También vemos otro punto. En el milenio los resucitados tendrán alguna relación con los del cuerpo natural. Vamos a leer ahí. Dice, ¿cómo se relacionarán? Se nos hace una pregunta aquí. ¿Cómo se relacionarán los santos resucitados con los vivos en el milenio? Dice, el ejemplo lo vemos, un ejemplo que nos da es que se cree como será como en el tiempo cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Que dice que se pudiera comparar a esto. Dice la tierra que quizás pueda compararse con Jesús, la relación que tuvo con sus discípulos después de su resurrección, donde estaba en medio de ellos y antes de ascender. Eso lo vemos en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 20, 21 y en Hechos 1 y 11. También dice que durante ese tiempo el Señor anduvo y habló, comió y se comunicó con sus seguidores con un cuerpo resucitado, pero capaz de realizar actos físicos. Dice otro punto que vamos a ver es que dice que tenemos otro ejemplo de cómo vamos a habitar los que hemos sido, ¿verdad? Estemos y reinaremos, los de cuerpo espiritual con los que todavía están, que no han muerto durante el milenio, ¿verdad? Dice que el ejemplo lo vemos cuando el Señor habla de los ángeles. El Señor, mientras reprochaba, dice las ridiculeces de los saduceos, que no creían en la resurrección, dio una vislumbre de la vida de los creyentes después de la resurrección al decir: eráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí hablando esta escritura en Mateo 22, versículos 29 y 30. Dice, en cuanto a la habitación permanente de los resucitados, podríamos pensar en que quizás sea la nueva Jerusalén antes de su descenso final. Entonces, para resumir, ¿verdad? Sabemos, como hemos dicho, que el tema del milenio es un tema que es muy controversial, que todo, ¿verdad?, no está tan claro como quisiéramos, que diferentes teólogos tienen diferentes opiniones, ¿verdad? Y expusimos la opinión de acuerdo a el estudio que estamos dando de expositor Senda de Vida, pero usted puede ser que tenga una opinión diferente de acuerdo a los otros teólogos, y cada quien tenemos que respetar, ¿verdad?, nuestro punto de vista. No podemos tampoco traer nuestras opiniones como doctrina, pero sino que tratamos como a la luz de la palabra, tratar de entenderlo lo mejor posible. Pero lo importante, hermanos, es, ¿verdad?, que nosotros entendamos que de acuerdo a la escritura, lo que entendemos es que el reino milenial sí será un reino físico, y que nosotros, todos sus santos, los redimidos, ¿verdad?, sean lo que el Señor haya levantado antes en su primera venida, los resucitados en su primera venida, los de ahora durante los mártires, durante la tribulación. Todos vamos a estar reinando juntos con Cristo. De acuerdo a que hemos estudiado, la palabra de Dios nos habla de esto. Lo importante, yo creo que lo más claro, el versículo más claro en ese sentido, que nos habla del reino milenial de Cristo, lo encontramos en Apocalipsis 24, ¿verdad? Donde vimos también que los mártires también de la tribulación resucitarán, y unidos a las huestes de la iglesia y el resto del pueblo de Dios, vivirán y reinarán con Cristo. Lo importante es que nosotros estemos allí para reinar con Cristo, ¿verdad? Los de la primera resurrección. Vamos a leer ese versículo una vez más, el 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén.
Lo importante es que vamos a estar reinando con el Señor en su venida. Oremos al Señor, ¿verdad? La oración de mi corazón es que nosotros seamos, ¿verdad? De esas primicias, que seamos levantados, ¿verdad? En la primera resurrección. Cuando el Señor a la iglesia sea arrebatada, para que no tengamos que pasar ninguno por esa época de la tribulación, ¿verdad? Pero ciertamente todos miramos y anhelamos reinar con Cristo, amén. Es una lección, ¿verdad? Que, como dijimos, es muy difícil, muy controversial. Siga usted estudiando en su tiempo libre. Pida al Señor que le dé la sabiduría, ¿verdad? Para que usted pueda leer y entender. Y como le dije, al final del día, lo importante es que todos estemos reinando juntamente con Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita, tu hermosa palabra, Padre Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu Divino, que tú nos ayudes a seguir estudiando, Señor, tu palabra, que de ti venga la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder interpretar y recibir, Señor, la revelación de tu palabra según tu Espíritu Santo nos vas dirigiendo. Sobre todas las cosas, Señor, te pedimos, mi Dios, que estemos apercibidos, que nos guardemos, Señor, para ti, que sigamos purificándonos más, Señor, para que sea, Dios mío, Señor, que tú nos llames a tu presencia por muerte natural, o sea que tú vengas, Padre Celestial, en cualquier momento y seamos arrebatados contigo, podamos ser partícipes, Señor, de tus promesas, podamos, Señor, reinar contigo, mi Dios amado, podamos, Señor, ser parte de tu reino, mi Dios. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, a cada familiar, Señor, que se allega a escuchar tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea, Señor, como semilla, Padre Celestial, que dé fruto, que produzca en nuestros corazones, Padre. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos que bendigas cada familia, cada hogar, mi Dios representado. Que tú, Padre Celestial, escuches el clamor, Señor, de cada uno. Mira, Señor, la necesidad de cada vida. Señor, sea física, sea material, sea emocional, sea espiritual. Trae sanidad, Señor. Trae liberación, trae, Señor, revelación. Llama, Señor, por nombre a aquellos, Padre Celestial, que tú tienes, Señor, reservado, Señor, Padre Celestial. Que aunque tú nos das un libre albedrío, Señor, sigue llamándoles, Padre, y permite que los corazones no se endurezcan, Señor, y que puedan responder sí a tu llamado, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. A ti te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por lo que tú haces, por lo que has hecho, por lo que continuarás haciendo. Guárdanos, Señor, en este tiempo tan difícil y ayúdanos a estar apercibidos, Señor, afincados en ti, Señor, y que podamos, Señor, venir, Padre Celestial, al consejo de tu palabra, Señor, para que podamos seguir manteniéndonos firmes y fiel a ti, oh Dios. Y a ti nos encargamos en esta noche de darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes.